Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 181 de nuestra segunda temporada, Edgar Pacheco reflexiona sobre el desafío de conectar y recuperar a la generación Z. ¿Cómo debe ser la reacción de la iglesia frente a ellos? Una generación marcada por la cultura digital, el cambio de valores y una visión distinta de la fe y la sociedad. Por eso plantea que es necesario entender su contexto, lenguajes y sus necesidades para poder alcanzarlos con el Evangelio de manera relevante pero sin perder la esencia. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Mi último campo pastoral fue ya hace 10 años, creo yo. En ese último campo pastoral estuve a cargo de 150 jóvenes. Y una pregunta que surge inevitablemente es, ¿qué se hace con los jóvenes? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando eres pastor de jóvenes, ¿no? Y tantos jóvenes. Bueno, en el mundo evangélico literalmente es muy sencillo, ¿no? Pues ponlos a bailar, ponlos a cantar, haz un campamento, busca en Google predicaciones para jóvenes y vas a tener éxito, ¿no? Si a eso le sumas, pues, no sé, traer algún grupo famoso de música, pues vas a tener éxito asegurado. Mi iglesia, aunque es metodista, en algún momento de la historia había abrazado una suerte de neocarismatismo, neopentecostalismo podría decirse. Los pastores habían virado en su estrategia de crecimiento de la iglesia y habían empezado a incorporar pues, todos estos elementos que ustedes ya conocen, la guerra espiritual, los profetas. Había una escuela de profetas dentro de la institución. Una iglesia viejísima, una iglesia histórica de las primeras iglesias fundadas en México, y tenían una escuela de profetas. O sea, te enseñaban cómo ser un profeta, ¿no? Suena de verdad de locos, pero formaba parte de ese movimiento neopentecostal. Y se llevaba de tiempo en tiempo estos profetas a la iglesia y había toda una algarabía, ¿no? La iglesia estaba siempre a reventar por toda esta algarabía que constantemente estaba creciendo. Y cuando yo llego a la iglesia, pues yo metodista, conservador, ¿no? De una línea un poco más exegética, bíblica, lo primero que te preguntas, ¿qué se hace con los jóvenes? De hecho, van a ver ustedes que los jóvenes son un reto verdaderamente grande en las iglesias, ¿no? Y hay como una suerte de infantilización con los jóvenes que consiste en, ellos están jóvenes, no tienes que preocuparte mucho por ellos, si les das muchas sustancias se te van a ir. Entonces, en realidad no hay una preocupación seria por la mayoría de ellos. Y te vas a dar cuenta que muchos de estos jóvenes en nuestro mundo evangélico carecen realmente de elementos espirituales fuertes como para desenvolverse en la vida espiritualmente hablando. Muchos de ellos terminan abandonando la fe cerca de los 18 o los 24 años. Muchos de ellos siguen en las iglesias, pero nunca van a crecer porque nunca reciben alimento sólido, porque están acostumbrados constantemente a la dopamina, ¿no? a esa exacerbación emocional experiencial. Bueno, la primera semana me doy cuenta que es un grupo, así como te lo estoy escribiendo, un grupo que está fascinado con la música. Es decir, para ellos ser parte del grupo de música es como ser el top, ¿no? Entonces, me doy cuenta que el grupo de jóvenes gira en torno a la música. Es el eco del grupo de jóvenes. La segunda cosa que empiezo a distinguir es que los problemas de ellos son, por lo general, problemas sexuales, es decir, típicos de los jóvenes, ¿no? Que empiezan a descubrir su sexualidad, 15 años, 18 años. Y el tercer problema que noto en ellos es la falta de sustancia espiritual, teológica, seria. A la segunda semana empiezo a hacer mi trabajo pastoral con ellos y hago trabajo de oficina, van ellos, me doy cuenta de que cuando cuestionas a algunos de ellos sobre cuáles son las bases de su fe, qué piensan sobre esto, ellos te conocen cero Biblia. Nada. No existe la Biblia para ellos. Es decir, uno se llega a preguntar, ¿cómo llegamos a este punto? O sea, ¿cómo es que llegamos al punto en que los grupos juveniles literalmente tienen cero interés en las Escrituras? A eso se le sumó, bueno, pues que cuando estás en este tipo de iglesias, los liderazgos suelen ser muy celosos. Y había un liderazgo de profetas, un liderazgo de personas que estaban abocadas a que estos jóvenes siguieran en esta línea de profetas, de visiones, de sueños, etc. Me doy cuenta de algo. A ver, si yo no hago algo con ellos, los voy a perder a los pocos años, ¿no? Y creo que es algo muy común en los grupos de jóvenes. Estos jóvenes entran, salen, se van, llegan, vuelven. No hay un compromiso serio. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Ahora que he empezado a hacer apologética contra el catolicismo romano, me he dado cuenta que muchas de las cosas que vi hoy están llegando a un punto de inflexión, con una generación específicamente que se llama la generación Z. Algunos de ustedes son generación Z. Ahorita les voy a explicar específicamente qué es eso para si nunca has escuchado el tema. Hice un cambio de 180 grados en la forma en que empecé a dirigir a esos jóvenes. Tuvimos congresos de ayuno, congresos de oración,
Quitamos la música, nos abocamos a la apologética, nos abocamos al estudio serio de las escrituras y noté algo, las primeras que se van son las mujeres siempre. De verdad. El 30% de las mujeres que estaban en el grupo de jóvenes se fueron. Tan pronto empecé a hacer eso. Después, noté que el problema de fondo era ¿qué haces con la música? O sea, ¿qué haces realmente con la música? Con estos jóvenes que son como una serie de rockstars dentro de la congregación. O sea, sin ellos no funciona la iglesia. Tú les puedes decir, tú no eres dispensable, no te necesitamos, pero en realidad sí los necesitas mucho porque la iglesia ha mutado a una liturgia en donde el 50% depende de ellos, de lo que ellos hacen. ¿Qué pasa si los quitas? ¿Qué pasa si de repente les dices, hay que proponerse crecer espiritual y teológicamente? Bueno, nadie está dispuesto a hacer eso porque pierdes el 50% de la liturgia. Cuando lo hice, por supuesto, me metí en problemas gravísimos, ¿no? Y lo tercero que hice fue evangelismo, acción social, que eran los distintivos de la iglesia metodista. El primer año fue durísimo, fue difícil, perdimos mucho. A eso le sumamos que llegó a la zona Hillsong, que es una iglesia tipo McDonald's. Ellos llegan, se llevan a la gente de todas las iglesias y perdí muchos jóvenes en eso. A los 3 años, ¿no? 2 años, 3 años, lo que sucedió fue brutal. Tuve literalmente un despertar teológico entre ellos, unas convicciones profundas, un crecimiento durísimo teológicamente hablando. Casé a muchos de ellos, pero me costó mi pastorado. ¿Por qué? Porque los pastores que estaban al frente de este renfanismo que yo he venido denunciando, esta devoción insana hacia el neopentecostalismo, pues chocamos frontalmente. Y los jóvenes chocaron frontalmente con ellos. Entonces hay muchas cosas de por medio que mucha gente no alcanza a visualizar, o quizá no lo alcanza a visualizar. Y estos problemas están dentro de las casas, están dentro de las iglesias, están en la sociedad, y lo voy a abocar todo este tema hacia allá para que te des cuenta. Bien. Ok, aquí. Vamos a ver. Perdóname. Pues veo como 4 aquí. A la cabina griega. Bien. En este momento nos encontramos ante un cambio demográfico, uno de los más violentos de la historia religiosa moderna. Me parece a mí que no ha habido otro punto de inflexión con el que estamos viviendo respecto a los cambios generacionales. Los cambios generacionales se dan por lo regular de una forma natural, pausada, una transición que es digerible, pero en este momento, sobre todo con la generación Z, no tanto los millennials, la generación Z, hay un cambio generacional abrupto, brutal, que se está empezando a manifestar en las iglesias. De hecho, ustedes van a ser conscientes de cómo la generación Z cada vez tiende más hacia el catolicismo romano. Lo van a ver con sus propios ojos. Espero estar equivocado, pero las encuestas no mienten, las estadísticas no mienten, las tendencias no mienten, y es por una serie de factores que están atravesando esta generación y que nosotros no sabemos cómo atajarlo. De hecho, lo que van a proponer las iglesias son más conciertos, más música, más algarabía, mientras que ellos van a buscar todo lo contrario. Y lo vas a ir viendo con tus hijos, lo vas a ir viendo con esta generación. De hecho, esta generación es una de las generaciones más seculares. El secularismo que golpeó Europa, 1900, siglo XIX, siglo XVIII, XIX, está empezando a llegar a nosotros. Y ustedes saben que Estados Unidos tiene una cultura de exportación, lo que sucede allá nos afecta directamente y lo van a empezar a ver. Entonces, el diagnóstico es ese. 19% es el porcentaje de la generación Z que se identifica actualmente como protestante. ¿Sí? Hace unos años atrás era 48%. Ha ido descendiendo de una forma brutal, acelerada, sostenida. Esto no está en un punto mesurado, va a la baja, constantemente a la baja. Es decir, la generación Z no es atea, pero es indiferente hacia la religión. Es decir, no encuentra que las instituciones religiosas respondan a las necesidades que ellos tienen. Son una generación bastante radicalizada que le ha tocado vivir muchas crisis muy específicas. Es una de las generaciones que sufre más ansiedad, quizá porque la ansiedad se ha empezado a hacer eco de ella en este momento, pero es una de las generaciones que más ansiedad sufre. Ahora sí, ¿qué tiene que ver esto con la religión y con el papismo? Ahorita lo vas a ver, te vas a dar cuenta de todo lo que está sucediendo. 21% es el porcentaje de la generación... Déjame mover esto un poquito porque casi no veo. 21% es el porcentaje de la generación Z que se identifica actualmente como católica. Esto va a la alza, ¿sí? Por primera vez en este momento en Estados Unidos, el catolicismo supera al protestantismo en jóvenes. Esto es todo un hito. Se ha dicho por muchos años que Estados Unidos es una generación, tiene una población protestante dominantemente, ¿no? Aunque Estados Unidos tiene una población también muy grande de católicos, viene siendo el 3º o 4º país más católico del mundo, esto nunca había sucedido. Jamás. De hecho, quizá ustedes estén muy al tanto del fenómeno de Charlie Kirk, que era un evangélico, Calvary Chapel, que iba a las universidades, intentaba hacer este tipo de defensa de la fe cristiana, etc.
Bueno, eso está muriendo en Estados Unidos. Y tú vas a escuchar mucho a los apologistas católicos que te dicen que hay conversiones en masa. Eso es falso, no hay conversiones en masa. La gente está dejando el catolicismo, pero los jóvenes no. Hay un volantaje entre la generación Z que empieza a vislumbrar el catolicismo como una opción verdadera. Y vas a decir, ¿por qué? ¿Encuentra teológicamente saludable el catolicismo? No, no lo encuentra saludable porque ni siquiera lo contempla eso. Eso lo va contemplando sobre la marcha. Hay otros elementos que te voy a explicar por qué esto está sucediendo y que también va a llegar a nosotros, nos va a golpear, te vas a dar cuenta. ¿Por qué está sucediendo esto? Te lo voy a explicar. La identidad religiosa en este momento está así. Esta es una tendencia, este es un fenómeno global. Yo lo viví en mi iglesia cuando pastoreé a los jóvenes. Es un fenómeno real. Quizá también en tu iglesia lo vives. Y si vienes de alguna iglesia que es de corte neopentecostal, esto es casi un patrón. Los jóvenes son infantilizados, o sea, se les infantiliza hasta una edad muy alta. Y por lo general, los que están al frente de los jóvenes son también, no sé, una suerte de personas infantiles que tienen miedo a perderlos, ¿no? Entonces constantemente están haciendo estos juegos, estos conciertos, etcétera. Pasan 5 o 6 años y tienes a personas parcas espiritual y teológicamente. ¿Qué son los nones? Bueno, son secularistas. Son adolescentes que no se sienten identificados con ninguna religión. Tú los puedes llevar a la iglesia. Ellos van y te acompañan a la iglesia, ¿no? Se sientan contigo en la banca. Igualmente le preguntas qué es la justificación, qué es la santificación, qué es la resurrección. No saben nada de eso. Es más, no les interesa eso. No son ateos, pero no están interesados en la religión. Ellos de alguna forma sienten que la religión no responde a necesidades que son más apremiantes. De hecho, dentro de ellos hay como un deseo más de la justicia social, que lo abanderó mucho la cultura woke, ¿no? Católicos van ahorita a la alza, esto va a seguir creciendo y los protestantes van a seguir perdiendo a los jóvenes en Estados Unidos y va a empezar a extenderse hacia nosotros. Lo vas a ir viendo. Hay algún tipo de críticas que se están haciendo hacia este formato dentro, sobre todo los millennials, son los que están empujando el cambiarlo, pero los millennials no tenemos el poder todavía sobre las instituciones religiosas. Yo he hablado mucho de esto, me ha causado muchos problemas. He tenido toda una comitiva de líderes, pastores encima de mí, pero esto es algo real. O sea, ellos se van a morir y nos van a dejar un problema grandísimo en las instituciones religiosas. Y no hay forma de que ellos quieran solucionarlo. Es más, no les interesa solucionarlo, ¿no? Muy bien. El protestantismo pierde por deserción, ¿sí? El catolicismo está ganando no por conversión, sino por retención. Y por conversiones, escuche la palabra ahí, estéticas. Es decir, ¿qué es lo que está trayendo a la generación Z? La estética. ¿Y por qué la estética? Te preguntarás. ¿Qué tiene que ver la estética? Bueno, esta generación, la generación Z, creció con, un bombardeo de propuestas de la famosa cultura woke que incluía la degeneración del arte. Ellos crecieron viendo cómo en las plazas se ponían estos fierros retorcidos, ¿no? Y se les decía que era arte moderno. Y de repente empiezan a tener contacto con lo que fue el arte griego, el arte clásico, la estética medieval, el barroco. Y dicen, verdad, belleza y bien tiene que ver con el hombre, ¿no? No puede ser posible que la Iglesia Católica tenga tanta belleza y esté errada. Son simplemente intuiciones que ellos tienen y voltean a vernos a nosotros y dicen, ¿por qué el mundo protestante tiene tan poco interés en la estética? ¿Por qué ha abandonado eso? Tú vas a decir, en realidad espiritualmente eso no es tan importante. Sí, pero para ellos es muy importante porque tienen décadas siendo bombardeados con la cultura woke. Entonces, ¿qué están buscando? Esto nos dice que están buscando un sentido de identidad que nosotros no estamos logrando darles. Esto nos dice que están buscando un sentido de pertenencia que no estamos logrando darles. ¿Qué estamos ofreciendo nosotros? Estamos ofreciendo espectáculo. Y están hartos de todo eso también porque todo el día, todos los días, ellos escuchan todo tipo de música, constantemente el bullicio los apabulla. Es más, para ellos el recato y el silencio es como algo trascendental. Lo ven como algo que impacta sus almas, porque lo normal para ellos es vivir en un mundo descontrolado, de ruidos sensorialmente atiborrado. El silencio, la estética, les sorprende, les llama la atención. Ahora estamos hablando de que hace una década la mayoría de ellos tenían 14, 15 años, ¿sí? No era importante para ellos. 14, 15 años estás preocupado por BTS, yo qué sé, vainas, ¿no? Esas vainas. Pero están 25 años y están empezando a darse cuenta de que ocupan un lugar en la sociedad, un lugar muy importante. Van a empezar a casarse, están preocupados por la movilidad social, conseguir su primer carro, sus hijos, una casa. Entonces las cosas van cambiando para ellos. Y religiosamente también los están atravesando todos estos conceptos, muy importantes. El protestantismo, fíjense ustedes en esta encuesta. Quiero que pongan mucha atención aquí, porque esta parte es lo que yo he estado hablando, no sé, los últimos meses.
La generación silenciosa, el 48% de ellos se identificaban como cristianos, de cualquier denominación, católico, ortodoxo, protestante, evangélico. Para ellos, la generación silenciosa era muy importante el cristianismo. Estamos hablando de los papás, los abuelos de los baby boomers. Los boomers mantuvieron esa tendencia. Miren ustedes cómo se va dando una transición natural. Hay una transición natural en las generaciones. Los boomers son los pastores que están hoy al frente de la mayoría de las instituciones religiosas. Tu pastor, o el pastor del pastor, ellos heredaron y son los que controlan hoy las instituciones académicas, políticas, religiosas. Ellos tienen a la generación X, que son todo ese boom de los años 70, años 80, ¿no? Muchos de ustedes son X. Y luego venimos nosotros, yo soy millennial, pero miren cómo va descendiendo en caída libre el protestantismo respecto a la importancia de la religión. Llegamos a la generación Z y pasamos de un 48 a un 19%. Es brutal. Es decir, quiere decir que los problemas que se nos van a avecinar en los próximos 10 años son los que vivieron en Europa en el siglo XIX. Cuando los pastores ya no tuvieron nada que hacer, se recluyeron detrás de sus púlpitos y hubo una caída libre. La iglesia anglicana pasó de tener una asistencia al 80% al 3% en Europa. En esos movimientos, en esos encontronazos con el secularismo fueron que surgieron los grandes avivamientos metodistas, los movimientos de la santidad, los movimientos fundamentalistas, que intentaron detener. ¿Quién va a detener esto? Cuando se dio, por ejemplo, el auge de la teología liberal en Europa, surgieron todos estos abuelitos, R.C. Sproul, John MacArthur, se reunieron, hicieron un freno a la teología liberal, el fundamentalismo famoso de Estados Unidos que se importó a nosotros en Latinoamérica. ¿Quién va a frenar esto? Aquí ya no hay interés con esto. Los pastores no tienen interés y yo te voy a decir por qué perdieron el interés. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja que está ofreciendo el papismo? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el papismo está invirtiendo al dicasterio para la promoción de la doctrina más que a cualquier otro dicasterio. Está invirtiendo millones de dólares. De hecho, acaba de sacar un santo digital. ¿Saben lo que está, saben lo que viene? Saben que el refuego de los cambios de la Iglesia Católica la va a generar la generación Z. Lo tienen bien leído. Van 3 pasos adelante de nosotros. ¿Qué están haciendo nuestros pastores? Haciendo viajes a Israel. Persiguiendo a aquellos que queremos ayudar. ¿Qué ofrecemos nosotros? Entretenimiento. Modernismo. No hay realmente un plan de contingencia para nuestros hijos, para nuestros nietos. Claro, las mamás, los papás van a ir a esos pastores y le van a reclamar, mi hijo se fue a la iglesia. Usted es tanto más culpable que él. Todos somos culpables de esto. Estamos perdiendo una generación, literalmente. Ahora, la generación Z tiene ciertos elementos como etos, como cohorte, muy particulares, que lo hacen literalmente, contrario a los boomers, ¿no? Se desentienden totalmente de ellos. Hablan 2 idiomas distintos. Esto dentro de lo que cabe de la psicología evolutiva es normal. Pero la brecha religiosa entre boomers y generación Z es brutal. Pero es de locos de verdad. Es decir, incluso el fenómeno de Charlie Kirk habla mucho de esta brecha. Yo estaba viendo, por ejemplo, ayer a su esposa Erika Kirk. Es impresionante el desprecio que la gente le tiene a Erika Kirk. Cuando se supone que tutela uno de los movimientos más grandes evangélicos y conservadores que llevó adelante su esposo. ¿Qué pasó ahí? Hay una brecha entre lo que defendía este personaje y lo que ellos ven que transmite su esposa. Bueno, eso sucede mucho también hoy en las instituciones religiosas. Muchos de estos generación Z ven a los pastores y dicen, yo no le creo. Es más, es que yo creo que está desfasado. Yo creo que no tiene la verdad. Y el boomer o el pastor de generaciones anteriores no pastoreaba debatiendo, pastoreaba imponiendo su autoridad. ¿Ves? Yo soy el pastor. Y si te vas de la iglesia te vas a ir maldito, ¿no? Y si no haces lo que yo creo, estás mal. Entonces, eso no funciona con la generación Z. Y vuelvo a repetir, muchos de ellos están en estas iglesias, pero no forman parte de la iglesia. No hacen comunidad con la iglesia, no entienden a la iglesia, ¿no? Y bueno, será 1 año, serán 2 años, muchos de ellos van a terminar fuera de la iglesia, ¿no? Décadas de cultura woke, arte degenerado, relativismo epistémico, luchas sociales y secularismo han calado muy duro, no solo en los millennials, sino en la generación Z, y han hecho que consideren el papismo como una institución seria que les puede dar sentido de identidad y sentido de pertenencia. Bueno, tengo ya varios años haciendo debates con los católicos y efectivamente muchos de ellos, de los que terminan haciéndose católicos que salen del protestantismo, afirman esto. La paz que sintieron cuando entraron a una iglesia católica, ¿verdad? Ellos nunca habían considerado la Eucaristía, entraron a una misa y quedaron sorprendidos de la belleza. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es decir? ¿Pero cuántos años duraste de protestante? 15 años. ¡Rayos! Quiere decir que el fenómeno es real. Esta gente tiene 15 años en las iglesias y nunca tuvieron un sentido de identidad porque realmente tienen 15 años bebiendo esa teología modernista,
esa teología neopentecostal, ese énfasis excesivo con Israel, y está dando resultados. Es decir, se está convirtiendo todo esto en un semillero de católicos, y esto va a crecer. Bien. Volviendo al punto de la retención, en masa la gente no se hace católica. Vuelvo a repetir. Las encuestas Pew Research dicen que, las más recientes, que muchos católicos siguen viniendo al mundo evangélico. Muchos. Este es un problema de la generación Z. La generación Z sí se está yendo al catolicismo. Y sí lo está contemplando. Y ahora vas a decir, hermano, ¿y qué tiene esto que ver? Este es un problema gravísimo porque nuestras iglesias abandonaron la apologética. Y si yo les hago una pregunta a ustedes de cada una de sus iglesias y me dicen cuál de sus iglesias tiene un formato de apologética, el 90% me va a decir que ninguna. Porque abandonaron la apologética. Es más, si tú le preguntas a uno de tus pastores qué es la apologética, muy probablemente no sabe qué es eso, ¿no? Muchas de estas iglesias han mutado a una serie de charlas TED, sin compromiso, contadores de historias, de fábulas, ¿no? En realidad no saben los cambios sociales que están gestando y esto les va a golpear durísimo, muy duro, ¿no? Dudo también que les importe, la realidad es que a muchos de ellos no les importa, porque vuelvo y repito, la mayoría de estos pastores pastorean por autoridad, no saben, por ejemplo, cómo se gana la batalla en el campo de las ideas, cómo se hace el debate. Muchos de ellos te van a decir que el debate genera tensión, que eso está mal, que es de odio, cosas así extrañas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores internos que tenemos actualmente y por qué no son tan atractivos? ¿Por qué estamos perdiendo esa lucha? ¿Y qué tiene que ver esto con el papismo, específicamente? Bien, la pastoral evangélica, voy a quitar este más. La pastoral evangélica abandonó la apologética. Los pastores se enfocan, sobre todo en el mundo evangélico, después de los años 80, que se dio el gran boom de las campañas evangelísticas, donde tenían un enfoque hacia el evangelismo primariamente, ¿no? O sea, estos dos grandes evangelistas de la década de los 80, muy renombrados, Jimmy Swaggart, Bill Graham, acá en Latinoamérica, pues Anacondia, Gigi Ávila, le dieron como un formato evangelístico al mundo evangélico. O sea, la primacía de la identidad evangélica era ir por las almas. Con el auge de las redes sociales, las campañas desaparecieron. No existen más campañas evangélicas. Y es entendible. Tú reúnes mucho más gente en un stream de YouTube que en un estadio. Los costos, los gastos, la logística, no se compara a lo que puedes lograr con las redes sociales. De hecho, la pandemia nos enseñó a nosotros que se podía hacer iglesia utilizando estas herramientas, ¿no? Muchos estuvimos en las iglesias a través del Zoom y todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Ellos fueron virando poco a poco, ¿no?, en este compromiso hacia la escatología como una suerte de respuesta a los fenómenos sociales. Y esto está muy bien integrado, por ejemplo, en sectas como los Testigos de Jehová, en sectas como los Adventistas, en grupos que son escapistas, restauracionistas. Cuando a ellos les golpeó la Primera Guerra Mundial, era como, el mundo se va a acabar. Y esto es un clásico en ellos, ¿no? El mundo ya se va a acabar ahora sí, ¿no? Ven una guerra, ven un cohete y el mundo se va a acabar. Y esta retórica, ¿no?, que es escapista, la inflaman bastante. Y en la Primera Guerra Mundial, cuando se gestó la Primera Guerra Mundial, era obvio, el mundo se va a acabar. ¿Y qué hacemos? Hay que buscar respuestas en la Biblia. Bueno, empezaron a encontrar profecías, ahí surgen los mileristas. En 1844 viene Cristo, el gran chasco de los adventistas, de los mileristas. No, resulta que saben que nos equivocamos, que en realidad en 1914 entró Dios al trono, los Testigos de Jehová. Y todo este tipo de doctrinas generaron todas estas comunidades. Es decir, todas estas comunidades no han abandonado su idea. Siguen pivoteando en la idea del Armagedón. Los Testigos de Jehová van y te entregan revistas del Armagedón todos los domingos. Los mileristas te siguen hablando de la marca de la bestia y todo este tipo de cosas escapistas. ¿Y qué pasó con el mundo evangélico? Viró hacia esta teología también, primariamente con el dispensacionalismo como base, y luego mutó a una distorsión horrible que hoy le encontramos literalmente. Ese es el eco de la vida evangélica actualmente. Muchos de estos pastores te conocen al dedillo, todas y cada una de los vericuetos de la escatología. Y entonces siempre están con ese escapismo. Eso ha mermado la teología sistemática, ha mermado la teología como algo holístico, integral dentro de la iglesia. ¿Cuáles son los resultados en una espiritualidad experiencial, insustancial y sin raíces profundas? Siempre digo que hay un patrón. La mayoría de estas personas son analfabetas teológicamente. Y lo tengo que decir así porque es la verdad. Son analfabetas teológicamente, pero su compromiso con este tipo de creencias es casi o más que la devoción que le tienen los católicos a María. La generación Z es actualmente la generación con más ansiedad clínica. Y no es para sorprendernos. La mayoría de ellos no tienen movilidad social, no saben si se van a casar, no quieren tener hijos, no encuentran trabajo, tienen estudios, acabaron licenciaturas, son universitarios, no encuentran trabajo.
Aparte, la vida es muy frívola. Les ha enseñado a ellos que es mucho más importante qué está haciendo Justin Bieber o de qué va la vaina con, no sé, estos artistas. La vida se volvió muy frívola y ellos viven inmersos en ese mundo frívolo. Al ser tan frívola y al no tener movilidad social, ni acceso a la vivienda, ni acceso a la salud, ni acceso a nada, ellos han básicamente entrado en una suerte de nihilismo social. Es decir, que el mundo real no me importa, y ahí va incluida la religión. Entonces, una escatología del terror, lejos de atraerlos, los repele. Los deja como, busco más estabilidad. O sea, ¿por qué estaría con esto constantemente, no? Si ya vengo de un mundo así. Y ahí entra el catolicismo. El catolicismo les ofrece como esa estabilidad del rito, ¿no? Esa estabilidad de la estética, esa estabilidad de la catedral, esa estabilidad de, mira, nosotros no vamos a cambiar, somos los mismos de siempre. Quiero que por un momento pienses lo que está sucediendo actualmente en la sociedad con estos muchachos. Muy bien. Ahora, también es verdad que nosotros en las iglesias no evangélicas, te lo acabo de contar yo como pastor, los pastores, y les tengo mucho cariño y mucho respeto, creo que a ellos les atravesó esto y no se dieron cuenta, y que son pocos los pastores que se están dando cuenta de este fenómeno. Se ha priorizado hasta el hartazgo, la experiencia por encima del rigor. La experiencia justifica todo, cualquier cosa, lo que se te ocurra. Si lo puedes justificar con la experiencia, ya ganaste. La experiencia lo justifica todo, absolutamente todo. Si quieres meter una nueva doctrina, justifícalo con la experiencia. Todo cabe. Y esto ha abierto las puertas, por supuesto, a que cualquier persona se legitime personalmente de forma autoritativa. ¿Por qué eres así? ¿Por qué crees esto? Pues porque Dios me guía, porque el Espíritu... Y ojo, no estoy diciendo que esto no sea así. Por supuesto, yo creo en la guianza del Espíritu Santo. Pero creo que acá se hace por encima del rigor de una fe racional, de una fe intelectual, de una fe robusta, que a muchas personas esto les parece como, es que intelectual es morirnos espiritualmente. Todo lo contrario, papá. Ser cada vez más intelectual en la teología, conocer cada vez más la teología, los rudimentos de la fe, un buen discipulado, te va a ayudar a ti integrarte mucho mejor en el cuerpo de Cristo, servirlo mucho mejor, entender mucho mejor a tu Salvador, a tu Señor, te va a ayudar en la vida a día, en el día, en el futuro. Es decir, todas estas cosas te hacen más espiritual, lejos de lo que crees. La generación Z quiere respuestas difíciles. Es decir, no quieren estas respuestas emocionales, quieren respuestas difíciles. ¿Por qué? Muchos de ellos, pasan por nuestras iglesias, duran 4, 5 años, ¿no? Bebiendo esa leche maltrecha, y luego cuando empiezan a crecer se dan cuenta, si es que cobran conciencia, porque muchos se van, no cobran conciencia, pero cuando cobran conciencia, voltean hacia atrás y dicen, ¿qué rayos hice con mi vida? Tengo 10 años aquí en la iglesia. En Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 6 se nos habla de estos personajes que, debiendo conocer los rudimentos de la fe, eran niños. Y hay una serie de doctrinas que se mencionan en la carta a los Hebreos, por ejemplo, la conciencia de obras muertas, el bautismo, la resurrección, la imposición de manos. Y uno diría, bueno, se supone que esta gente debe dominarlas al dedillo. El autor de Hebreos dice, vosotros no tenéis los sentidos agudizados por el uso de la palabra, por el ejercicio de la palabra. ¿Y sabes qué pasa? Que sí, hay en nuestras iglesias estos compromisos de leer la Biblia en un año, pero, leer la Biblia no necesariamente es encarnar la Biblia. El compromiso con las Escrituras no es leerla y memorizarla. No somos papagayos. Es decir, tiene que haber un compromiso de encarnarla, entenderla y vivirla, que nosotros en teología llamamos ortodoxia, ortopatía y ortopraxis, ¿no? Ese es el compromiso del pastor, pero eso es muy difícil, hermanos. ¿Por qué? Lo vas a ver más adelante. Muy bien. Yo quiero que veas, estas son las encuestas de Barna. Barna es una de las encuestadoras cristianas más grandes del mundo. De hecho, les recomiendo mucho que compren sus libros. Son muy buenos para que te des un norte de lo que está haciendo en el mundo evangélico. Y esta encuesta demuestra algo de verdad triste. Y creo que todos estamos reflejados aquí. Siento vergüenza y a la vez siento un compromiso de por lo menos prepararme, si el Señor me abre una puerta, para hacerlo ver. Ok, ¿qué es una cosmovisión bíblica? Bueno, es cómo integras la teología, ¿no? En todas las áreas de la vida, en todas las esferas del pensamiento. Obviamente eso no es fácil. Ahorita Néstor estaba hablando, por ejemplo, de estos personajes, ¿no? Que le hacen preguntas acerca del marcionismo y todo eso. Bueno, integrar en una cosmovisión holística todas estas cosas y saber cómo responder, qué creer, por qué lo creo, por qué lo sustento, cómo lo vivo, etcétera, etcétera, no todo lo pueden hacer. ¿Y sabes por qué? Porque no hay un compromiso con eso. La generación Z, solo 4% sabe integrar una cosmovisión bíblica. Es decir, si yo agarro a alguien de la generación Z y le pregunto ¿qué es la justificación? Es muy probable que no sepa. O si le digo, ¿podrías explicarme, por ejemplo, qué es la redención? No va a saber. Y el papista le va a decir que María es corredentora, ¿no?
yo primero tendría que definir qué es la redención, en qué consiste. Es una doctrina básica para nosotros. Es muy probable que no lo vas a ver. Y ¿sabes qué? Es muy probable que no le importe eso. Porque a él le enseñaron en el mundo evangélico que esas cosas son irrelevantes. Yo a veces me sorprendo cómo se logra vivir la vida evangélica. Bueno, es que ahí entra la experiencia. La experiencia lo puede todo, papá. Puedes estar seco de acá, pero estás lleno del Espíritu Santo, o vivo, te hacen creer que estás vivo del Espíritu Santo, y no, en realidad no es así, ¿no? Si no tienes buen conocimiento aquí, alguien va a rellenar aquí. O sea, lo que la Escritura no rellena aquí, alguien lo va a rellenar. Sea Satanás, sea el secularismo, sea la cultura, sea la sociedad, alguien va a responder aquí y lo vas a llenar. No es que no tengas ideas, las vas a llenar con otras cosas. Los millennials no estamos muy por encima de la generación Z, ¿no? También estamos ahí. Tenemos mucho trabajo que hacer y una responsabilidad muy grande, porque la mayoría de nosotros, si no es que una gran parte de nosotros, ya tenemos hijos. Yo ya tengo 2 hijos, pues por supuesto mi responsabilidad aumenta, ¿no? Ahora soy cabeza de un hogar, mi responsabilidad es que esos niños no se pierdan en el camino, y muchos papás millennials, la verdad es que no les importa. La generación X, que son los nacidos en los 80, ¿no? Es 7%. Hay un compromiso que sea un poco más alto que los millennials y la generación Z. Y los adultos cristianos en general son discípulos resilientes, un 20%. Entonces, hay un gran problema aquí. Esto a mí no me suena muy diferente al catolicismo romano, ¿ves? De hecho, no es muy diferente al catolicismo romano porque... A ver, si tú pones a un católico romano que está acostumbrado a ir a misa sin Biblia, sin nada, y pones a un evangélico, no va a haber mucha diferencia actualmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos también no conocen nada de sus propias tradiciones eclesiásticas. Les doy los datos de los países más representativos de Latinoamérica. México, alrededor del 65% de los jóvenes católicos protestantes dejan de practicar su fe a los 18 o 24 años. Colombia, Argentina, más del 70% abandonan la iglesia antes de los 25 años. Y los jóvenes en Estados Unidos es similar. O sea, es un fenómeno global. No es como que sucede en Estados Unidos y acá no. Es global. Esto está sucediendo actualmente. Muy bien. Para los jóvenes de 15 a 24 años, la fe se vuelve algo irrelevante. ¿Qué queremos decir con irrelevante? Es decir, era como un pasatiempo para mí. O sea, en realidad nunca la integré a mi vida. Es un pasatiempo. Es como, igual da si yo voy, leo el horóscopo, me cuelgo alguna piedra mágica. Así funcionaba la religión para mí. Bueno, estos son los resultados del secularismo. ¿Y qué pasa? Cuando ellos empiezan a encontrar cosas mucho más importantes como entrar al mercado laboral, conseguir trabajo, conseguir pareja, ¿no? Comprar su primer carro, saber dónde van a vivir, la religión pasa literalmente a segundo término o desaparece. ¿Por qué? Porque en realidad nunca profesaron la fe cristiana. Y este fenómeno de esta apostasía generalizada, no los quiero alarmar, pero los va a alcanzar. Los va a alcanzar en sus familias, los va a alcanzar en su iglesia, sino que ya los está alcanzando personalmente, ¿no? Ahora, el esfuerzo que hemos hecho nosotros dentro de la apologética ha sido un esfuerzo sobrehumano. Personalmente voy a decir que para mí ha sido un esfuerzo sobrehumano, porque acumular conocimiento requiere, no es como que entras a la inteligencia artificial y le preguntas, lo puedes hacer, pero acumular conocimiento, integrarlo a la vida y compartirlo con los demás, estaríamos hablando de lo que es un maestro. Y un maestro no se forma de la noche a la mañana. Requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere soledad, requiere silencio. Y por eso les dije, cuando empecé yo mi trabajo pastoral con los jóvenes, las primeras que se van son las mujeres. De verdad es raro que esta integración teológica les interese a ellas. Hay otras cosas que a ellas les interesan, ¿no? Cuando tú empiezas a ver esta integración entre los dos sexos, hermano, estás participando de algo muy interesante en la iglesia, ¿no? Los bautismos en los campos universitarios católicos han subido un 38%. Esto está sucediendo actualmente. Vuelvo y repito, este es un documento del Washington Post. Quiere decir que sí, nos están ganando la batalla ahí. Y usted va a decir, hermano, bueno, ¿y qué importa si cada día llega gente a la iglesia? Sí importa muchísimo porque, a ver, la debacle en la que estamos quiere decir que mucha de esa gente que llega a la iglesia también llega por una experiencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es de alguna forma revertir el proceso de discipulado, trabajar con las herramientas más potentes que tengamos y hacer factible revertir esta caída libre que tenemos con los adolescentes. Hermano, yo tengo 2 niños, por supuesto que a mí me preocupa estas cosas, ¿no? Bien, ¿cuál es el resumen hasta aquí? Bueno, hay una escatología de pánico, o sea, ellos viven, de hecho, a mí personalmente me persiguen menos los católicos que los evangélicos. A mí personalmente me persiguen más los evangélicos que los católicos. Y la razón es evidente, he tocado el becerro de los evangélicos. O sea, me le fui a la cabeza a un mal real que hay en la iglesia. Y si no fuera un mal,
no hubiera generado tanta crisis, ¿no? Pero como es un mal real en el que están atravesados muchos pastores y quedan expuestos ante una realidad que es latente, que se puede visualizar, sienten que su sentido de pertenencia se fragmenta. Obviamente tengo mucha gente que me escribe y me agradece, pero este fenómeno de ¿por qué los pastores se sienten tan atacados? Yo lo he visto, por ejemplo, en el asunto de la apologética contra los católicos cuando toco a María. Tocar a María es como tocar a Diana de los Efesios para Demetrio. Tocas fibras muy sensibles para ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi madre, que era católica, yo vengo a la fe y le predico el evangelio, lo primero que a ella le preocupa es María. O sea, y María, ¿qué vamos a hacer con María? Pues botarla, déjala ahí. Pero yo entiendo que hay pedazos del alma, hay fragmentos ahí que se amalgamaron con María. Es que es la fe de mis abuelos, es que mi tía me regaló esta estampa, es que mi papá nos enseñó. Entonces, hay como una amalgama sentimental en donde si dejas eso sientes como un dolor en la pérdida, ¿no? Como un duelo, como si estuvieras dejando algo muy importante. Me pasó también como católico. ¿Qué pasa? Que el mundo evangélico hoy está tan comprometido con este becerro que cuando lo tocas ellos sienten que ya no son evangélicos. De hecho, el neopentecostalismo ha politizado, el pentecostalismo ha politizado este fenómeno. O sea, para ellos ser pentecostal es tener un compromiso ciego con Israel. Eso es ser pentecostal. Y fuera de ahí, si tú dejas eso, tú no eres pentecostal. Entonces, han politizado tanto el movimiento que la gente lo adhiere como algo normal. Es como tú vas a la iglesia católica y es normal postrarte ante la estatua de María. Si no, no eres católico. Pues no es así, hermanos. Y he estado tratando de decirle a la gente que no es así. Porque esto va a producir un semillero de católicos. Cuando muchos de estos jóvenes empiezan a estudiar, como dijo Néstor, la historia de la iglesia, los padres de la iglesia empiezan a darse cuenta que nuestra iglesia no nació en el siglo XIX, que tiene 2000 años, leen a Ignacio de Antioquía, leen a Policarpo, dicen, oye, ¿alguien aquí me está mintiendo? Y van de vuelta. Entonces, este formato está creando literalmente un semillero de católicos. Rechazo del legado histórico, otro mal del mundo, no sé si llamarlo evangélico, porque el mundo evangélico no rechaza el legado histórico. De hecho, cuando empecé a hacer apologética, un fenómeno distintivo de aquellos que estaban en derredor haciendo apologética era que había un rechazo al legado histórico, ¿no? Hacia la catolicidad, hacia lo que es propio de las raíces de la fe cristiana. Hay una infantilización eterna de los jóvenes. Hermanos, esto me preocupa porque ustedes son literalmente los líderes de las próximas instituciones. Entonces, un joven que no ha sido quebrado, un joven que no ha sido discipulado, un joven que no se ha tomado el tiempo con la escritura, si se le llega a dar la oportunidad de estar al frente de los jóvenes, los va a destruir. Como él está destruido. Entonces, es un formato vicioso, ¿no? Destructivo, en el que todo el mundo se sigue destruyendo y nadie pone un alto. Entonces, reflexionar y tomar conciencia y decir, es que ni siquiera yo me he tomado el tiempo de estudiar mi fe. Tengo que parar y si yo quiero realmente formar parte de esa transición que va a heredar los púlpitos, que va a heredar los congresos, que va a heredar las conferencias, yo primeramente me tengo que tomar en serio esto. Eso no está sucediendo. Y cuando empieza a suceder, y no me van a dejar mentir, cuando alguno de ustedes se empiece a levantar y empiece a poner énfasis en las cosas esenciales, los primeros que los van a perseguir son los de su propia iglesia. Tampoco me sorprende. ¿Por qué? Porque vas a empezar a ser como el clavo suelto antisocial, como, ¿por qué se volvió tan raro, no? Si todos nos la llevamos tan bien, todos estamos tan felices, tan contentos. Bueno, eso le pasó a Juan Wesley. Una iglesia histórica anglicana, de repente tiene un encuentro con Cristo, lo lleva a concebir a Cristo de una forma mucho más radical, quiere salir a las calles a predicar, está prohibido predicar en las calles. ¿Qué pasa? Terminan cerrándole todas las puertas. Hay una desconexión con los padres de la iglesia. A muchas personas les parece que esto es demasiado católico. Lo entiendo porque efectivamente no conocen el legado de la iglesia, no conocen la historia de nuestra fe. Este es como el resumen crítico de un fenómeno que va a seguir creciendo y estas son como las soluciones que yo propongo dentro de lo que venía haciendo en la apologética para tratar de, trabajar, no solucionar, trabajar para llegar a solucionarlo, ¿no? Solemnidad. ¿Qué es la solemnidad? ¿No? Debemos recuperar la solemnidad, porque la solemnidad nos va a dar un sentido de pertenencia. Menos énfasis en el neón, más énfasis en el discipulado. Es decir, en la iglesia primitiva había una pedagogía llamada mistagogía. ¿Qué era la mistagogía? Se preparaba al pupilo para que tuviera una crisis existencial ontológica
para poder participar de la iglesia en los sacramentos. Bueno, eso se acabó, eso no existe en la iglesia, ¿no? Cualquiera entra a la iglesia, sale de la iglesia. Este tipo de mistagogía lo vivió, por ejemplo, Juan Wesley con el Club Santo. Ellos se reunían 4 o 5 personas, se comprometían a hacer ciertos cambios en sus vidas. Eso detonó un avivamiento, por supuesto. El Club Santo, donde estuvo Whitefield, Wesley y otros tantos han hecho esos cambios necesarios. Nosotros tenemos que hacer cambios necesarios y dar el volantaje ya, en este momento. La generación Z debe estar expuesta a un contenido sólido. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque ya están expuestas a la sobreinformación. Es decir, ellos ya pueden y tienen acceso a la información 24/7, a ver, de lo que sea. Entonces, no pueden llegar a la iglesia y recibir basura. Tienes media hora con ellos, un domingo, una vez a la semana. Después los vas a soltar al mundo 24/7 a enfrentarse literalmente a demonios, a enfrentarse literalmente a gente que los quiere escarnecer, destruir sus vidas, destruir. Si no aprovechas esos 40 minutos para discipularlos, los vas a perder. Me marcó hace poco un pastor, me marcó llorando y me dijo que su hija le había confesado que era, ¿cómo se llama? Es que le gustan las mujeres, lesbiana. Que era lesbiana su hija, ¿no? Y estaba muy preocupado porque no sabía qué hacer. Y yo le pregunté cómo se había dado el proceso. Y resulta que en la escuela, la propaganda que se está metiendo en la escuela, poco a poco hizo mella en ella. Y yo me pregunté, a ver, pero ella está en una iglesia cristiana, ¿no? ¿Dónde está el antídoto que a ella le hubiera ayudado para que cuando fuera a la escuela tuviera respuestas? Es que no las tenía. Fue sumamente sencillo así, convencerla de eso, ¿no? Y no juzgo al pastor porque creo, y vuelvo a repetir, que la mayoría de ellos están atravesados por algo que no saben cómo llegó. El cambio generacional los tomó de sorpresa. De hecho, ellos se molestan si les dices eso. Me ha tocado, les digas a decir esto y se enojan. Dicen que no respeta su pastorado, cosas así, porque ellos siguen como en esta idea de la autoridad es la autoridad y la autoridad tiene poder en sí mismo, ¿no? Y no es así. Entonces, tienen que estar expuestos a un contenido sólido, constante, robusto, serio y espiritualmente profundo. Muchos de ustedes quizá van a trabajar con jóvenes. Si no se toman en serio esto, Dios se los va a demandar. Piedad ilustrada era la frase que utilizaban los puritanos. Piedad ilustrada. Es decir, no estamos diciendo que mates la vida espiritual. Estamos diciendo que integres las cosas que faltan en esa vida espiritual. Y lo he hecho en otras ocasiones. Nuestras iglesias quieren meter todo el paquete en la música. Que la música solucione todo. Y la música se ha vuelto básicamente como el centro indispensable de la vida evangélica. Sin música no funciona la iglesia. Es decir, la música no está diseñada para eso. Pero han cargado tanto a la música que literalmente los evangélicos no pueden vivir sin música. Ellos viven con base en una ontología musical. Bueno, los millennials creo que están un poco ya más separados, pero los centennials viene duro eso. Otra solución, recuperar, reclamar la historia de la iglesia. Bien dijo ahorita Néstor, y me parece que es muy acertado, a ver, tenemos que empezar por conocer quién diantres somos. Porque estamos hablando de que psicológicamente tenemos que tener sentido de identidad. Porque un día te vas a tomar con un católico y te dice, oye, yo tengo 2000 años. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a responder? Créanme, lo vivo todos los días. Nosotros tenemos 2000 años, ustedes nacieron ahí en un garage, en un changarro. Ustedes no tienen valor. Hay muchas formas de responder a eso, pero la primera cuestión es que, a ver, psicológicamente ese tipo de cosas impactan bastante. Porque es como que te hacen cobrar conciencia a una realidad cruda. O sea, estos tíos tienen 2000 años y yo tengo 6 años aquí. Si no hay herramientas para defender este tipo de cosas, los pierdes. Y eso, como se los mostré, está sucediendo en Estados Unidos ya. Por primera vez en la historia, ellos están virando hacia el catolicismo romano. El campo de las ideas, el campo de la batalla pública, el campo de la batalla de las ideas. Esta parte es la más dura, porque esta parte yo creo que es la parte que marca más fuerte la división entre millennials, centennials, boomers y generación silenciosa. Se los explico. La generación boomer no está acostumbrada al diálogo ni al debate. De hecho, lo viviste en tu casa. Es normal. ¿Por qué lo hiciste? Pues yo soy tu mamá y te callas la boca. Mamá, pero ¿por qué? Porque así es, porque yo quiero. No están acostumbrados y vienen arrastrando esta cuestión de se hace porque se hace. Es decir, hacen un uso excesivo de la autoridad, pero esto no funciona con las generaciones modernas. Porque las generaciones modernas de alguna forma han sido empoderadas y emancipadas a causa del conocimiento al cual tienen acceso. Entonces, muchos de ellos dicen, es que no tienes la razón. Pues no me importa. Pero no la tienes. Pues no me interesa.
pero tengo la autoridad. Y entonces muchos de ellos entran en ese choque, en ese jueguito dialéctico, en el que cuando se trata de las ideas, quien les va a hacer resistencia son primeramente la generación que está muriendo, la generación boomer, que va de salida. Este es un fenómeno no solo religioso, este es un fenómeno que se está dando globalmente. De hecho, me gusta traer eco de lo que dijo Charlie Kirk. Charlie Kirk abandona la causa de Israel en los últimos meses y él manda una carta a Netanyahu diciéndole que abandona la causa de Israel, que porque si no hay forma de defender en el campo de las ideas con argumentos, ellos van a perder las ideas en los campos universitarios. Entonces estaba muy consciente de lo que estaba sucediendo. Ahora que se dio, por ejemplo, la conferencia de Turning Point en Estados Unidos, donde estuvo J.D. Vance, el expresidente, uno diría, bueno, esa gente va a apoyar ahí. Pues hubo gente gritándole, literalmente contrariándolo. Y uno dice, ¿y por qué esta gente por qué esta generación está generando tanta animadversión hacia estos líderes? ¿Sabes por qué? Porque no quieren debatir las ideas. Es como, esto tiene que ser así y te callas. Y bueno, ¿qué está pasando? Esto se está viendo hoy en las redes sociales. Aquí está el campo de la batalla. Ahí está el campo de batalla, redes sociales. TikTok, yo creo que es ahorita la red más famosa, que en 60 segundos te da un patadón en la cabeza, ¿no? Te levanta la dopamina del scrolling, y aquí están la mayoría, ¿no? Los campus son los debates reales, los que tienes en la calle, en la escuela, la charla de sobremesa con papá, con mamá, con el pastor. Los debates reales, muy poca gente sabe hacerlos, ¿no? Porque son debates al tiempo, tienes que tener argumentos. Y YouTube, pues creo que es la plataforma de los millennials, donde se hace el análisis profundo, donde muchos de ustedes llegaron a crear esta bonita comunidad donde todos nos conocemos. Necesitamos menos de esto. Menos de eso necesitamos. Esto a ustedes les causa quizá risa, pero este es un fenómeno real, hermanos. De hecho, a mí me sorprendió mucho porque yo no sabía que este señor también ya era judío. Y cuando yo empecé, por ejemplo, a tratar este tema, yo me di cuenta que ellos seguían un patrón, ¿no? Un patrón es como una huella dactilar que los identifica. Es decir, la obsesión que llegan a desarrollar ellos por el asunto de Israel y por los elementos identitarios del judaísmo, los compromete tanto que muchos de ellos literalmente dicen que son judíos. Y me ha tocado muchísimos, ¿no? Y uno dice, pero papá, tienes un nopal en la frente, ¿qué judío vas a hacer? Y la realidad es esta. Este fenómeno vende. Este fenómeno, por supuesto, llena estadios, llena conferencias. ¿Por qué? Porque el mundo evangélico viró hacia allá. Noten ustedes que el patrón del mundo evangélico fue primero el boom musical de la década de los 90, ha ido aumentando, los grandes conciertos musicales, por supuesto, famosísimos en el mundo evangélico, y va a la par. Junto con el evangelio de la prosperidad, papá, es sine qua non del mundo evangélico moderno. No sé, de verdad, a veces me cuesta trabajo llamar a esta gente evangélica porque literalmente parecen judíos. Es como si quisieran vendernos judaísmo en el mundo cristiano, ¿no? Y bueno, vas a ver estrellas de Israel por todos lados, banderas de Israel por todos lados, evangelista judío, y ya ni siquiera son, como en la década de los 80 y los 70, ni siquiera son, campañas evangelísticas. No, son eventos pro-Israel, ¿no? Vete a saber qué caramba significa eso. Menos de eso, más de esto. Pero ¿sabes qué va a pasar si hacemos más de esto? Nos vamos a quedar muy pocos. Vamos a hacer cada vez menos. Porque esto no vende. Esto no es atractivo a la carne. Sentarse, discipularse, aprender juntos en grupos pequeños sería una joya a largo plazo para la iglesia. Recuperarías la sustancia de la fe, recuperarías la robustez, el sentido de identidad y pertenencia, pero esto no vende, papá. Y si tú le pones a un pastor de jóvenes, oye, vamos a estudiar la Biblia, se me van los jóvenes, si nadie quiere perder. ¿Sabes por qué nadie quiere perder? Porque el formato de las iglesias mutó hacia el famoso crecimiento, el iglecrecimiento, y los pastores tienen una preocupación, que sus iglesias crezcan. Y lamentablemente esa preocupación los ha llevado a un pragmatismo brutal en donde todo se vale para que la iglesia crezca. Y sí, tienes muy poca sustancia, tienes mucha gente, pero muy poca sustancia. Entonces, otra vez, menos de esto y más de esto. La pregunta es, para hacer eso, necesitamos personas que sean maestros. ¿Ves? Hebreos 6, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad, otra vez, de que se les enseñen los rudimentos básicos de la fe. Necesitamos maestros. Y bueno, ser maestro no solamente es acumular una serie de datos, ¿no? Y estarlos vomitando. Ser maestro en los términos bíblicos es literalmente como el pastorado. De hecho, pastor y maestro en Efesios 4 están de la mano. Entonces, imagínense ustedes la necesidad pastoral que existe actualmente. Y ¿sabes qué pasa? Que yo no soy pastor actualmente.
A mí me escriben muchos jóvenes y me dicen, a ver, es que empecé a estudiar la Biblia, empecé a crecer en la congregación y siento que ya no formo parte de ella. Bienvenido a la realidad. Bienvenido a la triste y cruda realidad. ¿Qué vas a hacer? Ahorita estaban, por ejemplo, hablando aquí algunos hermanos y decían, las iglesias presbiterianas son liberales, los luteranos no existen. Bienvenido a la realidad otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, yo sé que esto es fácil decirlo, ¿no? Igual mañana empezamos una célula en casa. Y empezamos una célula en la casa y empezamos a estudiar la Biblia. No estás dándote cuenta de lo que te estoy diciendo. Hacer eso te va a causar persecución. En el punto de inflexión en el que nos encontramos actualmente, eso sería tan radical que literalmente lo que vas a terminar haciendo es dividiéndote de aquellos que no están siguiendo esa forma de vida espiritual. Y aquí es el problema. La mayoría de la gente no quiere sufrir por Cristo, ni quiere tampoco vivir ese tipo de persecuciones por Cristo. Y vuelvo y repito, no es un fenómeno nuevo, sucedió en el secularismo del siglo XVIII y XIX, a Wesley le cerraron todas las puertas. De hecho, Wesley tiene una frase muy, muy bonita que decía, si se me cierran las puertas, el mundo es mi parroquia, ¿no? Y ellos iniciaron los famosos clubs santos, las famosas bandas donde se reunían 4 o 5. Él nunca pensó que iba a liderar un avivamiento. De hecho, la palabra avivamiento le molestaba. Le molestaba porque no se creía un líder de un avivamiento. Sin embargo, no se estaba dando cuenta de que había un hambre desesperada en la iglesia que se estaba gestionando ¿cómo? Volviendo a Cristo. Y los mineros de Cornell Wells, que fueron los primeros que recibieron el evangelio de parte de Wesley, estaban recibiendo una cosa muy sencilla, la predicación cristocéntrica. Vuelvo a esto. ¿Qué está recibiendo nuestro pueblo actualmente? Eso, música, conciertos, experiencias, profetas, apóstoles, guerra espiritual y lo que se vaya acumulando, porque no creas como que esto nació. A ver, estas cosas se han ido acumulando. Empezamos, por ejemplo, en la década de los 70 con las segundas olas del carismatismo. Década del 80 mutaron a la tercera ola, que es el movimiento de los apóstoles y profetas. Luego pasó a la guerra espiritual, luego a las maldiciones generacionales, luego a la guerra de demonios, luego a la venta de toda esa literatura del Espíritu Santo y los milagros de los profetas, luego la devoción por Israel y sigue mutando. ¿Qué te vas a encontrar mañana? Cualquier locura. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve una transición normal para el mundo evangélico que cuando alguien dice, oye, como que ya se nos fue la mano, ¿no? O sea, tú no eres pentecostal. O sea, estás en contra del mover del Espíritu Santo. Entonces, viene una guerra muy difícil porque ciertamente muchos de ellos ni siquiera se dieron cuenta de esa transición. La adoptaron naturalmente. Y si hablamos de los generación Z, que en este momento deben de tener entre 15 y 25 años, estamos diciendo que muchos de estos jóvenes ni siquiera saben lo que es pentecostalismo, neocarismatismo, este término que yo he acuñado para distanciarlos de los dispensacionalistas, que es el renfanismo. Muchos de ellos crecieron en estas iglesias, es el primer encuentro que tienen con Dios, son en estas iglesias y ya viene todo el paquete junto. O sea, ellos ya llegan a estas iglesias y el paquete ya viene así. Esto es ser cristiano. Yo creo que un siglo atrás, ser cristiano, dentro del fundamentalismo moral, era no tomes, no toques, no palpes, no vayas al cine. Bueno, esa etapa se acabó. ¿Sí? Ahora el distintivo es, esto es ser cristiano. Obviamente que yo soy un bicho raro para ellos. No tengo un compromiso con esto. Y obviamente no hay nada en la Escritura que me mande a vivir la fe así. Pero ¿sabes qué pasa? Que ellos son mayoría. Y al ser mayoría imponen, por supuesto, el sentido de identidad de esto es ser evangélico. De hecho, a mí me sorprende mucho que cuando yo hablo de estos temas, no sé, siento como que se vende la idea de que ser pentecostal es ser eso. Pero es que, seamos honestos, el pentecostalismo tiene un distintivo, que es la evidencia de las lenguas como evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Y después de ahí las denominaciones adoptaron esta evidencia, sean metodistas, sean bautistas, algunos de santidad, cuaqueros, muchos pastores. Pero esto, no sé qué rayos es eso. Y tengo todo el derecho como cristiano a decir, ¿qué rayos me estás vendiendo? ¿No? Evangelista judío, o sea, no sé qué tiene que ver la palabra judío ahí. A menos que entienda el fenómeno. Si entiendo el fenómeno, entiendo la palabra. El fenómeno es una devoción insana, casi como los católicos con María. Cerrando. Este es el elemento, el punto de acreción de nuestra lucha. ¿Qué queremos decir cuando decimos sola escritura, a diferencia de nueva escritura? Este es el elemento, el punto clave para entender todo lo que he estado diciendo. Aquí,
contra el papismo, contra los testigos de Jehová, contra los mormones, contra todas las sectas que se levanten y los grupos novedosos. Este es el punto de partida. Sola Escritura no es lo que a mí se me ocurra, ni lo que encuentre en la Biblia. Sola Escritura está integrada dentro de un quehacer teológico que incorpora tanto la razón, como la experiencia, como la tradición, y obviamente eso implica conocer nuestra vida espiritual, teológica, ¿no? No es como que, eso se dijo allá en un concilio en el siglo III. Tu responsabilidad mínimamente, si te interesa el estudio de la teología, será qué sucedió en el siglo III. Y como bien dijo Néstor ahorita, ¿no? Yo entro, por ejemplo, a veces a TikTok y me sorprende la cantidad de cosas que creen muchas personas, y es por esto. Ellos no adoptan sola Escritura, ellos adoptan nuda Escritura o soloísmo bíblico. Y es un problema serio, letal. Tenemos que hacer una lucha contra la superficialidad. Yo sé, hermanos, que ustedes viven junto conmigo en el mundo de la dopamina, del scrolling, donde te aburres fácilmente. Necesitas que cada 2 minutos, no sé, que pase un perrito aquí bailando o algún ruido, ¿no? Porque si no, la gente se pierde, se duerme. Estamos atravesados por tantos elementos hoy dentro de nuestra generación que en verdad es muy complicado vivir a la altura de nuestras necesidades. Entonces, menos eventos, más catequesis. Y la catequesis que es, siéntate 1 hora, 2 horas a estudiar las Escrituras, ¿no? El rigor es atractivo a largo plazo, no a corto plazo, ¿sí? La generación de esta Z está dispuesta a estudiar si el contenido es vital. Hay que hacérselos ver. Y una esperanza activa. Cristo viene pronto, por lo tanto, trabajemos más duro. Pasar del rapto a la soberanía de Dios, para dar ese sentido de identidad y ese sentido de pertenencia que no sea escapista. Hay problemas que tenemos, hay que atajar los problemas. De hecho, una de las grandes diferencias que tenemos con el catolicismo romano es, estos son problemas reales que tenemos, hagamos algo con ellos. La Iglesia Católica sigue siendo la institución más pederasta del mundo, nadie resuelve nada, tenemos que resolverlo. Y utilizar las redes sociales, utilizar el branding teológico. Esta es una propuesta que tuve la oportunidad de lograr, hoy se están sumando muchas personas. Bloque Protestante intenta, por supuesto, integrar todos estos elementos que le estoy hablando para hacer un camino de regreso a nuestra fe, ¿no? ¿Cómo? A través, por supuesto, de personas que conocen la teología, integrar todo eso en un movimiento en el que todos se sientan representados. Es difícil, casi imposible, pero alguien tiene que hacer algo. ¿Puedo fracasar en el intento? Sí, puedo fracasar en el intento y ser un gran perdedor, pero prefiero ser un gran perdedor que lo intentó a nunca haberlo intentado. Tú te puedes sumar, tú puedes ser parte de estos proyectos. De hecho, ese libro que compraron ustedes, esos libros que ustedes han comprado, forman parte de este trabajo. Mentiras del Papismo es un libro que duré 3 años escribiéndolo. Los debates de todos los días están ahí agrupados, casi como charlas de sobremesa. ¿Qué quiere decir? Que mi interés, por supuesto, no es hacerle mal a la iglesia, es hacerle bien a la iglesia. Pero, por supuesto, entiendo la reticencia que existe, porque sin que lo piense o sin que lo quiera, se genera un movimiento alterno a ese mundo que te acabo de describir. ¿Lo viste? A ese mundo del renfanismo, ese mundo de esa devoción, de esa superficialidad. Y obviamente eso tiene consecuencias. Consecuencias que obviamente tengo que ajustar. Vuelvo y repito, en el siglo XVI, grandes hombres se levantaron y nos regresaron a la luz. ¿Quién de nosotros va a hacer el trabajo de regreso para nuestras generaciones? Pos, tenebras, luz. Gracias, hermanos. Caminamos por senderos apagados, donde el ruido quiso ahogar tu voz. Pero en medio del silencio del alma, tu viento sopla y nos llama hoy. Volvemos al fuego del principio, donde el Espíritu habló sin temor. Cae la lluvia, suena el trueno, la gloria vuelve, renace el fervor. Oh, fuego que despierta, enciende el corazón, rompe las cadenas, haz de mí tu canción. No hay iglesia muerta si tu amor resucitó. Fuego que despierta, enciende mi voz. Oh, 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 yeah.
enciende la llama, no nos dejes